Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, como siempre hago en esta comisión, mis primeras palabras son de solidaridad para las víctimas y para sus familias, y también de deseo de recuperación para quienes en este momento están pasando la enfermedad. Señor ministro, yo se lo vengo reiterando ya en diferentes comparecencias. Creo que cada semana que va pasando se evidencia más el fracaso de su gestión. Y cuando un gobierno fracasa, tiene una salida, que es la asunción de las responsabilidades. Pero lejos de asumir ninguna responsabilidad, vemos a un gobierno parapetado en la excusa y demostrando diariamente incapacidad, mucha incapacidad, señor ministro. Mire, yo no sé si es consciente de que esto es una comisión parlamentaria y que, por tanto, no vale convenir con peroratas semanales que duran horas. Vale venir con información. Y rara vez conocemos algo que no hemos leído ya en los medios de comunicación. Esto se convierte en una rueda de prensa, pero con políticos en lugar con periodistas, a las que el Gobierno no responde. Y además le pedimos información, y yo entiendo que hay unos plazos que no han cumplido, pero que evidencian también que el Gobierno no tiene ninguna voluntad de dar esa información. Porque hace 15 días nosotros pedimos todos los informes técnicos en base a los cuales el Gobierno toma las decisiones, y en 15 días el Gobierno o no ha tenido tiempo o directamente no nos los ha querido enviar. Y es su obligación dar explicaciones y es la nuestra controlar su labor. Si no tenemos información, se impide un pilar fundamental de la democracia, que es el control parlamentario. Y es que en esta crisis se está viendo, señor ministro, que ustedes están aplicando exactamente el mismo esquema que Rodríguez Zapatero en el año 2008 con la crisis económica. Solo que ahora, además de tener una crisis económica, tenemos una crisis sanitaria que se ha llevado la vida de casi 20.000 ciudadanos españoles, según datos oficiales, que ya le digo yo que son más. Sigue un esquema que tiene 4 puntos. El primero es negar la realidad. Y eso es lo que hicieron ustedes cuando empezó todo esto, decir que esto no va con España y que apenas iba a haber casos. En segundo lugar, una vez que niegan la realidad, se convencen tanto a sí mismos que directamente no toman ninguna medida para paliar los efectos. Y eso a pesar de que la Organización Mundial de la Salud les estaba requiriendo aprovisionarse de material. El tercer paso es, una vez que la situación les desborda y se dan de bruces con la realidad, demuestran la incapacidad de gestión y la incapacidad para tomar ni una sola medida. Y cuando todo esto se produce, viene el cuarto paso, que es sociabilizar la responsabilidad y maquillar los datos. Ese es exactamente el esquema que están siguiendo ustedes. Y yo le decía la semana pasada, señor ministro, que el Gobierno tiene que poner todo el empeño en que el número de fallecidos sea el menor de los posibles, no en que parezca que son menos de los que son. Y es que, evidentemente, ningún gobierno es culpable de que venga una pandemia, pero sí es culpable de no poner las medidas oportunas para su gestión. Y que España sea el país con más número de fallecidos por cada 1.000 habitantes no es solo una cuestión de mala suerte, señor ministro, es una cuestión de mal gobierno también. Es una cuestión de mal gobierno, porque hoy tenemos 19.130 fallecidos en España. Pero es que Cataluña ya empieza a ampliar muchísimo esa cifra. Pero es que el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha y de Castilla-León también. Pero es que en el caso de la comunidad de la que vengo, en Navarra, ya se han reconocido hoy 60 fallecidos nuevos en residencias de ancianos, lo que hace pasar la cifra de 252 a 310 en nuestra comunidad. Entonces, lo mínimo que se le puede pedir al Gobierno es que, en la medida de lo posible, los datos sean lo más rigurosos posible, porque los familiares, porque detrás de cada uno de esos fallecidos hay una persona, no son un punto en una curva. Y los familiares y todo el país, por respeto, tenemos el derecho de conocer la verdad de lo que está pasando. Todas las semanas aquí se nos anuncian EPIs, se nos anuncian test. Pero lo cierto es que el lunes mucha gente se incorporó a su actividad profesional sin medios de protección. Y eso que decía el presidente de Cepime, que el Gobierno les había garantizado esos EPIs una semana antes. Y cuando estamos hablando de una situación de pandemia, proveer de esos equipos de protección deja de ser una obligación solo de las empresas y pasa a ser también
una obligación del Gobierno, porque estamos hablando de salud pública. Y lo que no puede ser es que el Gobierno semanalmente cambie el criterio sobre si las mascarillas son necesarias, si no son necesarias, si ahora es un elemento complementario, porque ya no sabemos si pasado mañana dejarán de ser un elemento complementario para volver a ser un elemento obligatorio. Y eso genera incertidumbre y desconfianza, que es lo peor que puede hacer un Gobierno en un momento como este. En el tema de los test. Nos anunció la semana pasada un estudio epidemiológico para conocer cuál es el grado de contagio en la sociedad española. Oiga, ¿cuándo va a hacer esos test? Porque a ver si vamos a hacer el estudio 8 semanas más tarde. Porque todas las semanas nos dice que en las futuras semanas. ¿Y entonces cuándo vamos a empezar la desescalada? Porque se supone que ese estudio es fundamental para, a partir de él, tomar medidas. Cuanto más esperemos hacer ese estudio, más tarde vamos a poder conocer una realidad que es necesaria para poder tomar las medidas. Pero es que, además, hay muchos centros de investigación proponiendo acuerdos a algunas comunidades autónomas, en el caso de Navarra también, para ofrecer su capacidad para realizar test PCR. En el caso de Navarra han sido Nasertic, Navarra Biomed y el CIMA, que es un centro vinculado a la Universidad de Navarra. En concreto, el CIMA puede realizar hoy 1000 PCRs. Pero es que además ha comprado un robot para poder realizar 3000. Bueno, pues el Gobierno de Navarra ha tardado un mes en autorizar eso. Pero es que además no solo es ese mes, es que ahora tiene que validarlo Carlos III, con lo cual esperemos que lo haga en una semana. Pero hemos perdido un mes y 15 días en poder realizar más test, y eso, en un momento como este, es injustificable, señor ministro. Y acabo. Creo que en todos esos test que usted decía que se están haciendo de más, a mí me gustaría conocer, no solamente eslogans, me gustaría conocer a qué grupos de población se están realizando, en qué comunidades autónomas se están llevando a cabo, cómo piensa priorizar el Gobierno la realización de test por grupos, si va a empezar por los sanitarios, si va a empezar por las residencias, si después va a empezar por franjas de edad y cómo, porque todas las semanas no oímos más que cifras de test, pero seguimos sin contar con ningún plan del Gobierno, ni para abastecer de material, ni para abastecer de test, ni cómo se van a realizar. Muchas gracias.